Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en el último día de nuestro seminario sobre criminalización de la protesta social. En mi caso, criminalización de la protesta social, el seminario de criminología en América Latina, movimientos sociales y no movimientos y cambio social. Bueno, el día de ayer platicábamos cómo existe una manera estructurada de generar una criminalización que inicia por ser una criminalización de tipo social, en donde se genera una dinámica de aliado y enemigo, de amigo y enemigo, convirtiendo los derechos en privilegios. Entonces lo que decíamos era que el discurso de la criminalización empieza precisamente por decir que aquello que llamamos derechos no son verdaderamente derechos, sino privilegios, y que si son los derechos se basan en un discurso de universalidad y los privilegios se basan en un principio de exclusión, entonces aquellos que gozan de los derechos están haciendo que nosotros no podamos gozar de los nuestros, ¿no? Están excluyéndonos a nosotros del goce de aquello que se supone que deberíamos tener todos. Esta manera de estructurar una dicotomía entre derechos y privilegios, entre la universalidad de los derechos, la exclusividad de los privilegios, y cómo hacen que se enfrenten en la arena político-social, tiene dos factores importantes dentro del ámbito de lo jurídico. El primero es que, como habíamos platicado en el primer día, el discurso jurídico de la modernidad occidental se basa en la idea de la individualidad. El individuo como sujeto cognoscente del mundo que articula la existencia a partir del mismo, ¿no? La idea de una subjetividad que existe en sí misma y que no requiere de una comunidad para existir o para ser. Si bien esto es una ficción, y es obvio que es una ficción, ¿no? Porque además es una ficción que no es una invención moderna, ¿saben? Si ustedes leen, por ejemplo, los diálogos de Platón, verán cómo Sócrates mencionaba que había algunos pensadores que pensaban que los seres humanos éramos y surgíamos como entes particulares que nos uníamos para hacer una forma de sociedad. Pero lo decía solo para burlarse de esa visión del mundo y para mostrar no solo que era una cosa refutable, sino que era totalmente inconcebible. Las formas que él mencionaba acerca de la individualidad hacían posible la existencia de una manera particular de contractualismo incluso, ¿no? Y ese contractualismo era observado como un contractualismo no solo mediocre en cuanto no servía para regular la sociedad, sino incluso dañino o perjudicial. Entonces, esta idea de la individualidad, de que nosotros construimos el mundo de acuerdo a nosotros mismos y ese ser que somos antecede a la comunidad, pues sin embargo un elemento necesario para la existencia de lo que nosotros llamamos el día de hoy derechos. Porque los derechos solo son posibles en cuanto existe una separación entre la idea de comunidad como un todo y los entes particulares que la conforman. En una de las lecturas que hicimos para el día de hoy se habla acerca de esto, de cómo en la antigüedad no podía hablarse de derechos en cuanto no existía alguien que pudiera oponerse a la comunidad. Es decir, si la comunidad es lo más importante, si la comunidad es lo primero a través de lo cual se hace un proceso de socialización, si la comunidad es lo único que existe y los entes particulares son derivados de la comunidad, entonces los intereses de la comunidad están siempre por encima de los intereses de los entes particulares. Eso no nos suena raro, no nos suena nada raro que alguien diga que no importa sacrificar a 300 personas con tal de que la comunidad como un ente abstracto sobreviva, o que si la propiedad de una persona estorba para el desarrollo del bien común, entonces esa propiedad debe ser eliminada. Es decir, no suena raro, porque es un discurso que incluso en la actualidad se sigue utilizando.
Hay algunas visiones modernas que, anclándose en la idea del individuo, intentaron reconstruir una visión comunitaria del derecho y los derechos. Tal vez el ejemplo más claro, o el ejemplo que nosotros podríamos considerar como más cercano, y que es un ejemplo, cosa curiosa, que aunque es jurídico, es mucho más cercano a la sociología que al derecho actualmente, es la visión de Emile Durkheim y sus alumnos, ¿no? Uno de ellos, Leon Digit, que realiza un intento de estructuración de una nueva forma de entender el derecho, no centrándose en la idea de interés, sino en la idea de bien común como elemento fundante del sistema jurídico normativo. Entonces, para Digit, que llevaba más allá los planteamientos de Durkheim, por ejemplo, cosas como la herencia eran totalmente inconcebibles. ¿Por qué? Porque la herencia lo que era la estructuración de formas de propiedad personales que perpetuaban la existencia de separación social. Y lo que él decía era, en el momento en el que nosotros dejemos de plantear los términos jurídicos en términos de interés particular y entendamos que el fin último del derecho no es la regulación de conflictos internos para el beneficio de las personas involucradas, sino para el bienestar común, realizaremos otra manera de entender el derecho. Esta visión es mucho más cercana, digamos, a planteamientos sociológicos que jurídicos por una simple cuestión de derrota teórica. Lo voy a decir, derrota teórica en cuanto a que el impacto que tuvieron, si bien fue muy alto durante las primeras décadas del siglo XX, pues se vio opacada por el gran crecimiento del formalismo jurídico, ¿no? Y posteriormente de visiones, digámoslo así, medio mixturadas, que incluían formalismo jurídico, que son cosas totalmente distintas a esto. Sin embargo, y es algo que yo siempre comento, un buen curso de filosofía del derecho no puede pasar sin pasar por estas posturas, porque son posturas interesantes, porque parecen hablar de comunidad y entes particulares en términos como antiguos, pero no es verdad, porque ellos aceptan la idea de la individualidad, simplemente dicen que esa individualidad debe someterse a cuestiones de bien común, y que ese sometimiento es, y lo voy a decir así, posible y deseable en cuanto da beneficios también al ente particular. En el pasado eso no les pensaba. En el pasado pues era, ¿sabes? Es bueno para la comunidad, sí, pero oye, es malo para mí, pero es bueno para la comunidad, ¿no? Pero tú eres parte de la comunidad, entonces. Ahora, la cuestión es que si la visión contemporánea o moderna de los derechos, la forma en la que existen actualmente, se basa en la idea del individuo, y el individuo es un ente particular dentro de una comunidad con otros entes particulares, entonces los derechos se articulan como si fueran inicialmente, digámoslo así, una burbuja de protección, una pequeña parte que nadie puede traspasar de nuestra esfera jurídica, política, social, fáctica, ¿no? Es una protección que nosotros tenemos respecto no solo a los otros, sino al otro que es la comunidad como un ente artificial. Y entonces esta burbuja de protección sirve para que nadie pueda penetrar y nadie pueda ir más allá de eso que me protege. En una sociedad donde haya intereses distintos, donde haya conflictos, es claro entonces que en algún momento mi esfera de protección va a pegar con otra esfera de protección. Y esa otra esfera de protección que pega con la mía genera entonces una tensión que tiene que ser resuelta en el derecho. Ayer hablábamos de una manera en la cual actualmente se busca resolver esos conflictos, que es a través de la idea de que los derechos en la práctica cotidiana realizan colisiones, y esas colisiones se resuelven por medio de un ejercicio ponderativo en donde a cada derecho se le da un peso y mediante una serie de fórmulas lógico-matemáticas se establece cuál es el derecho que debe
protegerse en un caso particular. La cuestión es que toda esta idea, ¿no?, de la ponderación, de tal, obvia el hecho de que cuando yo marcho, por ejemplo, no marcho solo por mis derechos, también marcho por los derechos de aquellas personas que no están marchando conmigo. Entonces, como se centra en la idea de individuo y se centra en la idea de interés como un ente particular, no entienden la dimensión comunitaria del concepto y la idea de los derechos humanos. ¿Sí es como claro esto? Sí. Ahora, esta manera de entender los derechos se ha utilizado entonces como una forma de criminalización de la justicia social. A través de este discurso que hablábamos acerca de la universalidad de los derechos y la exclusividad de los privilegios, se ha articulado un discurso que hace creer dentro de la sociedad que la protesta social viola derechos de terceros. Eso lo podemos encontrar en los discursos de la derecha siempre, ¿sabes? Lo podemos encontrar siempre cuando alguien dice, sí, bueno, es que vienen y se manifiestan, pero miren cómo dejan la ciudad sucia. Sí, es que cerraron la calle, pero lo que no ven es que nos dejan sin trabajo los que estamos aquí, ¿saben? Es como constantemente. Sí, como, bueno, sí, es que ellos tienen esas exigencias, pero yo tengo que llegar a mi casa, y como yo tengo que llegar a mi casa, entonces están afectándome. Como si la lucha de los colectivos o los individuos que están haciendo algo en procuración de una transformación de la sociedad fueran simplemente intereses particulares, que lo platicábamos ayer, ¿no? Se presentan como intereses particulares no porque sean intereses solamente particulares, sino que es la búsqueda de una transformación social que tiene un interés inmediato particular. Y además no siempre es así, ¿saben? Ustedes basta con que se acerquen a cualquier tipo de marcha, a cualquier tipo de protesta, a cualquier tipo de huelga, para percatarse cómo hay gente que está ahí, aun cuando en la manera inmediata, directa, no reciba un beneficio particular por estar ahí. ¿Saben? Es como estudiantes que hacen marchas en contra de políticas de los campesinos, o contra los campesinos. Claro que si uno lo racionaliza, uno entiende que por supuesto que al estudiante le afecta, porque el estudiante come, tiene la costumbre burguesa de comer diario, ¿no? Y si tiene esa costumbre, pues entonces una política represiva en contra de los campesinos encarece los alimentos, y ese encarecimiento de los alimentos genera un impacto en su economía inmediata. Pero todo ese proceso de racionalización es un proceso que la gente no hace para protestar. Es decir, la gente no hace el proceso de racionalización de, ay, mira, es que si ahora le ponen un impuesto a las fresas, entonces los productores de fresas van a tener que aumentar su margen de ganancia, y ese margen de ganancia va a repercutir. ¿Y por qué no lo hace? Porque hay demasiados pasos entre que pase y que llegue a mi mesa. Y la gente sabe, porque la gente no es tonta, perfectamente que aun cuando no hagan el impuesto, probablemente las fresas suban, porque el solo anuncio de que lo van a hacer hace que los intermediarios, para asegurar su ganancia, aumenten el precio desde antes. Entonces, no sé si me explico, y además es como, ahora que lo digo así, suena como muy obvio, ¿no? Porque nosotros también lo hacemos, ¿no? Es como, ah, mira, sube la gasolina. ¿Saben? En mi país les digo que se eliminó el subsidio federal, el precio controlado para la gasolina. Sí, acá también creo, ¿no? Le dejaron a libre. Sí. Creo No que sé sí. si en algún momento hubo Sí, hubo. control estatal. Sí, pero no ahora cercano. Sí, creo que fue a principio de año o fin de año que se liberaron los precios. Y ahí la gasolina se dispara, Sí. ¿no? Y lo que dicen los políticos, sobre todo de derecha, porque la derecha es siempre la que procura este tipo de cosas, te dicen, es que esto solo afecta a los ricos, porque solo afecta a los que tienen carro. Y no, porque trenes, micros, todo el transporte. Claro. Hasta inclusive los camiones que llevan la comida a los Exactamente. supermercados. Es exactamente eso. Entonces, ese proceso de racionalización individualista busca articularse para que las luchas no se desarrollen de forma conjunta. Ahora, la visión tradicional de los derechos para hacer esto, ¿sí?, se articula de maneras muy particulares. Existe en la actualidad una visión reductiva de lo que son los derechos humanos,
que favorece la individualización de las luchas y favorece la segregación y segmentación de los sujetos que luchan. La separación, en cuanto parece que la comunidad afro tiene una oposición esencial con la comunidad indígena y que no pueden articularse juntos porque todo beneficio para una de las comunidades significa un perjuicio para la otra, ¿no? Y además el discurso es siempre dicotómico. Es, bueno, mira, pero es que tú no puedes apoyar a los indígenas porque si apoyas a los indígenas entonces le tenemos que quitar la tierra a la comunidad afro. Oye, ¿qué me dices de los grandes productores de soya industrial que tienes aquí, que tienes protegidos, ¿no? Que además son propietarios internacionales, de grandes transnacionales, que son los que originalmente están expulsando a las comunidades indígenas? Claro. ¿Por qué le vas a quitar a la comunidad afro esto? ¿No? Pero se vuelve entonces una dicotomía, un falso dilema que hace que tú tengas que elegir entre un derecho u otro. De la misma manera, el falso dilema se genera también con derechos mismos respecto a ti. Por ejemplo, el falso dilema por excelencia de la actualidad es el dilema entre la seguridad pública y el debido proceso. Parece que la seguridad pública y el debido proceso estuvieran peleados. Es que no dejan que la policía actúe, y como la policía no puede actuar porque vienen los derechos humanos, entonces hay tanto ladrón, ¿sabes? O cuando me pasó en Colombia, di un curso el año pasado, di un curso en Colombia, igual en una maestría sobre derechos humanos. Era un grupo grande, derecho constitucional me parece era el grupo. La verdad eran muy participativos, pero yo recuerdo mucho que una persona me dijo, lo que pasa es que los derechos humanos solo sirven para proteger delincuentes, y los derechos humanos, como protegen delincuentes, entonces impiden que nuestras fuerzas armadas puedan hacer su trabajo, porque detienen a alguien y después de detener a alguien, entonces llegan derechos humanos y lo sacan, porque dicen que hubo violaciones a los derechos humanos. El problema son los derechos humanos. Esa es una falsa dicotomía, porque el problema no está en los derechos humanos. Y yo se los dije ese día, les dije, ¿sabes? El problema no está en que exista una comisión de derechos humanos, el problema está en que ustedes torturan, ¿sabes? O sea, Lo sí. mismo, perdón, no, Sí. que acá cuando, o sea, también como un dicho es que están mejor en la cárcel que en la calle, o sea, porque en la calle tienen cama donde dormir, tienen por ahí televisión, tienen baño, pero claro, o sea, lo que le están quitando es el derecho a la libertad. O sea, no a dormir, a comer, a poder ir al baño, Claro. bañarse y tener agua caliente. Esos son derechos básicos. Que eso digamos. debería tener fuera también. Que ellos deberían tener afuera también, claro. Es eso, sí. Es como, están en la cárcel y pues tienen cama. Sí. Sí. Sí, pues así como, pues, ¿qué quieres, no? Que no tenga Claro. cama. Cuando está en la cárcel, listo, tiene que estar activado todo tipo Además, de derecho. justamente cada delito penal establece cuál va a ser la pena específica. Si es de privación de la libertad, o sea, de ambulatoria, por así decirlo, no significa que se le vaya a quitar otros derechos. O sea, se especifica cuál va a ser O el derecho a votar, por ejemplo. En Argentina pueden votar las personas que están privadas de libertad. Creo que sí. depende del tipo de delito. Depende del tipo. Saben que en México eso era algo como fue muy discutido, porque el Código Penal, por ejemplo, el de mi ciudad, el de mi estado, el Código Penal Federal y muchos, la mayoría de los códigos penales de las entidades federativas establecía la pérdida de los derechos político-electorales, lo cual significaba la pérdida del voto activo y el voto pasivo mientras estuvieran en prisión. Pero eso significaba que quitaban el derecho al voto cuando estaban incluso en prisión preventiva, ¿sabes? O sea, desde que eran detenidos y desde que estaban en investigación, quitaban el derecho al voto y no les permitían votar. Y la idea era, no, pero mira, la Constitución, no, el Código Penal dice esto. Dijo, sí, pero, ¿sabes? Es cuando ya tengan una sentencia y esa sentencia esté firme. Incluso si la persona todavía tiene posibilidad de recurrir la sentencia, no le puedes quitar los derechos político-electorales. Claro. Y eso significa que no le puedes quitar el derecho a votar. E incluso si nos fuéramos a una interpretación amplia,
ni siquiera ser votado. Es más o menos se relaciona con lo que hablaba Olga el otro día, cuando decía en base a qué nos medimos para hacer las encuestas del índice de delitos. Si nos basamos en el momento de la comisaría con la denuncia policial o cuando realmente estaría para la ley configurada el delito, que es con la sentencia. Sí, es exactamente eso. Pero bueno, ustedes saben que también en nuestros países, y yo creo que eso es una generalidad universal, la presunción de inocencia, aun cuando es un derecho, es, vaya, ¿no? Es una fantasía total y absoluta. Porque la presunción de inocencia se ve precisamente como un impedimento para llevar a cabo la labor investigativa, ¿sabes? Entonces, no es que la autoridad tenga que demostrar que tú eres culpable, es que tú terminas teniendo que demostrar que no eres culpable, que eres inocente. Y eso es como... Pero además ese discurso está muy interiorizado en las personas, muy interiorizado en las personas, ¿saben? Y a mí algo que me sorprende es cómo ese discurso se interioriza incluso en personas que han pasado por eso, ¿sabes? Personas que han sido falsamente acusadas de delitos, que han estado en procesos larguísimos, que han perdido dinero, que han perdido propiedades, que han perdido tiempo, que han perdido libertad, y que después salen y dicen, pero es que los jueces dejan salir a cualquiera. Bueno, te dejan salir a ti. Sí, pero yo no era culpable. Sí, o sea, yo no, pero no sé así. Por eso es que vi todos esos discursos cuando alguien dice, es que la gente es muy floja, es que ahora todo el mundo roba. Yo digo que son más confesiones que quejas, ¿no? Porque el universo y el mundo no lo podemos saber si no es a través de nosotros mismos. Si yo soy flojo, si yo busco cómo hacerle, pues voy a ver la sociedad de esa manera. Y yo cuando veo una sociedad que tiene problemas lógicos y obvios, pero yo veo gente que se apoya, que se ayuda, gente que intenta hacer las cosas bien, gente que vive. Y también veo gente que hace muchas cosas mal, y veo gente que hace cosas terribles, y luego veo las condiciones sociales y pienso, tal vez yo haría cosas peores. Pero, bueno. Entonces, la cuestión es que, ¿cuál es la visión reductiva de la idea de derechos que existe en la actualidad? La visión reductiva de la idea de derechos que existe en la actualidad es una visión eminentemente juridicista, que piensa que los derechos humanos, que los derechos en términos generales, son solo los derechos que se encuentran contenidos en la ley, como lo hemos platicado en estos días. Es decir, que realizan una confusión entre el concepto amplio, el concepto amplio contestatario de derechos con una forma regulativa particular de derechos en sentido jurídico. Esto tiene una razón de ser en nuestra lengua, como en el portugués, en el italiano, en el francés. La palabra que utilizamos para hablar de nuestras pretensiones morales, de estas pretensiones filosófico-morales que llamamos derechos, se deriva de la palabra derecho, que es como llamamos nuestro sistema normativo. Entonces nosotros decimos derechos, derecho, diritto, diritti, droit, droits, direito, direitos. Esto no es así en todas las lenguas, ¿no? Las lenguas anglosajonas relacionan esta misma idea no con el sistema normativo jurídico, sino con una pretensión moral, rights, law, totalmente distinto, porque el law, que sería nuestro derecho, tiene una connotación eminentemente jurídica, mientras que rights tiene una connotación eminentemente moral, en cuanto a que es lo adecuado, lo justo, lo correcto. De la misma manera para el alemán, recht. Es exactamente la misma palabra que recht. Entonces, desde ahí ya vemos la construcción de una forma distinta de entender a los derechos en nuestras sociedades. Es decir, tenemos una cuestión muy amplia que es derechos humanos y en nuestras sociedades se reduce a derechos en sentido jurídico. Los derechos en su sentido jurídico, la manera más relacionada que podemos encontrar
es a la existencia del concepto de derecho subjetivo. La idea de derecho subjetivo nace de los trabajos de Guillermo de Ockham, que se llamaría Wilhelm Ockham, un monje franciscano que tuvo que defender a la orden del Papa en el siglo XIII. Wilhelm of Ockham era un monje que tenía constantes conflictos con el papado. De hecho, uno de los escritos que tenemos traducidos al español de él es el escrito acerca del poder despótico del Papa, en donde hace una queja de la institución papal y la manera en la que el poder del pontífice era utilizado como una forma de opresión social. Él tiene varias cartas con el entonces Papa, pero lo que genera el gran problema, que después se terminaría convirtiendo en la idea de derechos en un sentido jurídico como nosotros lo entendemos, viene de los principios de la orden franciscana. El voto de pobreza franciscano, que de acuerdo a la interpretación de la orden se derivaba de la vida de Jesús, y que por lo tanto, al derivarse de la vida de Jesús, el papado incumplía cuando tenía propiedades de la iglesia. Para la orden franciscana, esto consistía en una contradicción, porque ellos pensaban era una obligación de la iglesia seguir las enseñanzas de Jesús, y entonces el voto de pobreza era obligatorio. Y decían los franciscanos, no se puede ser pobre y al mismo tiempo tener propiedades, porque Jesús nunca tuvo propiedades. Jesús nunca tuvo una casa, nunca tuvo un caballo, nunca tuvo nada. Y entonces la iglesia debería vivir así. Sin embargo, el Papa decía, y de una manera bastante adecuada creo yo, que la orden franciscana era hipócrita, porque algunos de los más importantes castillos que tenía la Iglesia Católica en el siglo XIII eran propiedad de la orden franciscana, y que la orden franciscana tenía algunas de las mejores tierras de Francia, algunas de las mejores tierras de Italia, en donde obtenían algunos de los mejores productos que se vendían a los más altos precios y que repercutían en dinero para la orden franciscana. Y que si bien la orden franciscana utilizaba ese dinero para hacer el bien de Jesús en el mundo, esa era la misión de la iglesia, y que por lo tanto las propiedades no eran un problema en cuanto se utilizaran de la manera en la que Jesús así lo dijo. La cuestión es que Guillermo de Ockham y el prior de la orden franciscana fueron convocados por el Papa para discutir este asunto. Cuando ellos llegaron, empezaron una discusión muy amplia acerca de cuál era el problema con la orden franciscana, si era un problema de hipocresía o era un problema de herejía. Como ustedes imaginarán, en el siglo XIII la idea de herejía no acababa muy bien. Entonces, hay un relato que hace, no me acuerdo quién, interpretando algunos textos de Michel Villey, en donde dice que muy probablemente al mirar a la ventana que estaban haciendo unas hogueras, fue que a Guillermo de Ockham se le ocurrió la idea de mejor escapar de ahí. Ellos se fueron, en la noche se escaparon, se salieron y se fueron. ¿Por qué? Porque lo que el Papa les planteó como pregunta era: si tú dices que Jesús nunca tuvo propiedades, entonces estás diciéndome que cada vez que Jesús comía, que cada vez que Jesús vestía, que cada vez que Jesús tomaba, estaba robando. Porque si no era el dueño, entonces estaba robando. Y lo que decía era, de acuerdo a la teoría de la propiedad, nosotros tenemos un bien, y ese bien es propiedad de una persona, y esa persona puede trasladar la propiedad a otra persona para que se haga entonces el bien. Y esta persona
puede entonces disponer del bien. Sin robar. Sí. Si Pedro le da a Jesús un pan, Pedro está traspasando la propiedad del pan a Jesús y por lo tanto Jesús puede disponer de él. Cuando Jesús toma un burro, ¿no se acuerdan que hay pero no sé si ustedes conozcan, yo no soy católico, pero estamos impregnados de la mitología católica en nuestras comunidades, entonces yo conozco esos mitos. Cuando Jesús lleva, de acuerdo a la mitología católica, y es llevado por un burro a, creo que Jerusalén, y es recibido por palmas con la gente, por eso hacemos el Domingo de Ramos. ¿De dónde sacó el burro? Se lo robó. Esas eran las preguntas esenciales de la iglesia. Entonces, la pregunta era para la iglesia católica si la orden franciscana estaba acusando a Jesús de ladrón o estaba malinterpretando las palabras de Jesús. Planteado de esa manera, entonces era muy peligroso. Y la cuestión es que el Papa de ese momento era un gran romanista, era una persona que se había formado en teología y en derecho canónico, que precisamente estructuraba una forma argumentativa mediante la cual demostraba estas cosas. A diferencia de él, William of Ockham era una persona que había estudiado los textos clásicos, pero que tenía una vocación mucho más práctica. No era un abogado romanista tan bueno como lo era el Papa. Pero, como suele suceder, las ideas transformativas se le ocurren a quien no está totalmente impregnado del mundo que va a transformar. Porque cuando tú interiorizas todas las reglas del mundo, el mundo se hace un lugar natural. Cuando tú medio conoces algo, pues puedes descubrir nuevas formas. Yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿no? El chico nuevo que entra al trabajo y dice, ¿por qué no hacen esto así? Entonces dicen, no sé, porque siempre lo hemos hecho así. Bueno, pues a Guillermo de Ockham se le ocurrió una distinción, y esa distinción consistía precisamente en que una cosa es tener la cosa, voy a poner acá, tener la cosa, poseer la cosa, ser propietario de la cosa, y otra muy distinta, tener algo que él llamaba la facultad de exigir algo sobre la cosa. Y lo que decía era que la perfección de la propiedad se hacía solo con la combinación entre la posesión y la facultad de exigir algo sobre la cosa. Esto significa que yo en este momento tengo esto, tengo este plumón, pero Olga puede venir en este momento y decirme, oye Sergio, dame el plumón que me lo tengo que llevar. Y yo no puedo exigir nada sobre el plumón. ¿Están de acuerdo? Porque el plumón no es propio de mí. Pero eso no significa que yo lo esté usurpando. Significa que lo esté poseyendo. No soy propietario. No tengo la facultad de exigir nada sobre él. Y eso hace entonces que no tenga una propiedad plena sobre él mismo. De la misma manera, cuando Pedro le da a Jesús un pan, Jesús no tiene la facultad de exigir nada sobre ese pan. Pedro perfectamente le podría decir, ay, oye Jesús, ¿te acuerdas del pan que te di? Me lo tengo que llevar. Jesús no tenía que devolver. Lo que decía era, cuando Jesús se lleva un burro, el que tiene la facultad de exigir algo sobre el burro es el dueño del burro. Sí. Y en cuanto el dueño del burro no exija nada sobre el burro, entonces la posesión de Jesús sobre el burro es legal. No sé si está como... Sí. Es claro, ¿no? Lo que digo. Para nosotros suena muy lógico porque para nosotros es así como funciona el mundo. Pero en ese entonces no era, esa distinción no existía. Y entonces lo que dice Ockham es que la facultas exigendi, es decir, la facultad de exigir, es lo que constituye un derecho en sentido subjetivo.
Es decir, el hecho de que yo pueda exigir algo es lo que genera un derecho subjetivo. La idea de derecho subjetivo, es decir, la distinción entre el derecho como un sistema normativo y el derecho como un elemento subjetivo de posibilidad de exigencia, significa entonces que yo tengo la capacidad de exigir a alguien que se encuentra, en este caso el derecho o el Estado, la Iglesia, algo sobre el bien o el objeto del cual otros están disponiendo. Y al crear esta distinción, entonces lo que dice es los derechos, así como nosotros los entendemos ahora, esto ya Ockham no lo dijo, ¿no? Es como una derivación del planteamiento de Ockham. Los derechos en sentido jurídico son tales en cuanto tú tengas la capacidad verdadera de exigir esos derechos. Porque esos derechos no son derechos en sentido jurídico si tú no tienes posibilidad de exigir, aun cuando estén dentro de la norma, ¿saben? Si la norma dice todas las personas tienen derecho a una computadora, pero no se establece un mecanismo de acción en donde la computadora se dé, entonces realmente tú no tienes el derecho subjetivo de exigir una computadora. Tú lo que tienes es una pretensión moral que está colocada en un texto jurídico. Ahora, ¿eso está claro? Sin embargo, esto que yo le estoy diciendo reduce la existencia de los derechos humanos como pretensión moral a un mecanismo de exigencia. Y ese mecanismo de exigencia, en muchas ocasiones en las facultades de derecho, se confunde con la idea de derecho humano. Como, mira, pues sí, es que tú piensas que tienes el derecho, pero como no tienes un mecanismo de exigencia de ese derecho, entonces realmente no tienes el derecho, sino solo crees que tienes el derecho. Y al mismo tiempo genera una distinción esencial entre la exigencia que yo hago y el objeto que cumple con esa exigencia. Cuando una comunidad indígena llega y dice, nos está quitando Heineken, nuestra agua, nuestro río, está contaminando el río, está secando, está poniendo presas, está impidiendo que nosotros tengamos acceso a nuestro río, y viene ante los tribunales estatales, y los tribunales estatales exige, los tribunales estatales interpretan eso como una vulneración al derecho al agua. Pero el derecho al acceso al agua no significa que le vayan a regresar necesariamente el río, porque podrían encontrar una manera alternativa de darles agua, y de esa manera se compensaría el hecho de que ellos no tuvieran acceso al río, al menos en sentido jurídico. Pero están de acuerdo conmigo que la comunidad no está pidiendo solamente acceso al agua, está pidiendo su río. Pero como se hace esta distinción, no es suyo también. no es suyo, exactamente. El río no es suyo. Ellos tienen facultad de exigir sobre el agua, pero no sobre el río. Entonces, esa es una distinción un tanto tramposa que auxilia a la existencia de oposiciones entre los derechos que pueden ser entonces utilizados para desarticular movimientos sociales. ¿Sí es claro eso? Sí. Ahora, la reducción, la facultas exigendi. ¿Cómo podemos entonces encontrar una manera distinta de entender los derechos humanos? Primero, punto principal, entender que toda conceptualización que nosotros hagamos de los derechos es una conceptualización incompleta, temporal, que está culturalmente delimitada, que se encuentra materialmente adscrita a nuestra propia percepción del mundo, es decir, que nosotros entendemos a los derechos así, pero eso no significa que todo el mundo tenga que entenderlos así. Y que además se trata de un fenómeno complejo, en muchas ocasiones contradictorio, que va transformándose con el tiempo y que nos sirve en muchas ocasiones el concepto para olvidarnos de estas características. Es decir, donde yo estudié tiene un edificio que se llama la Casa Amarilla. ¿Por qué creen que se llama la Casa Amarilla? Está pintada amarilla. Está pintada de amarilla, claro. ¿Por qué la Casa Rosada es la Casa Rosada? Está pintada de rosa. Ahora, pasa algo muy curioso.
que cuando nosotros decimos, ah, mira, la casa amarilla, lo que entendemos es que el nombre es una descripción de las características de la casa. Pero las características de la casa son características momentáneas, azarosas. Esa casa no siempre ha sido amarilla, ni necesariamente va a ser amarilla siempre. Sin embargo, como ya se llama la casa amarilla, entonces eso que parece una descripción se convierte en una prescripción. Y cada vez que llueve y la casa se empieza a poner blanca, la universidad viene y la pinta de amarillo, porque es la casa amarilla. ¿Cómo no va a estar pintada de amarillo? Sí. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que en muchas ocasiones, cuando nosotros asumimos que tenemos el poder de nombrar algo, cuando nosotros decimos que vamos a definir y delimitar, eso significa exactamente poner límites a las posibilidades transformativas de ese algo. Cuando nosotros decimos, ay, mira, los derechos humanos son esto, y no nos percatamos de la transformación que está sufriendo en la vida cotidiana la idea de derechos humanos, tenemos entonces la posibilidad de limitar incluso la existencia de los derechos humanos. A ver, ¿cómo? Ese es un problema eminentemente teórico y academicista, pues, sobre todo en la academia, pero también en el derecho, por la manera en la que el derecho se articula. La gente suele confundir lo que estudia con lo que existe, ¿no? Y entonces, de alguna manera, empiezan a exigir que lo que existe se comporte como se supone que tendría que comportarse lo que estudia. ¿Saben? Hay un mito griego de un tipo llamado... Gracias, todavía no, tengo aquí. Un mito griego de un tipo llamado Procusto, que iba a los muelles e invitaba a marinos que llegaban cansados a dormir a su casa, a descansar, y tenía una cama para invitados, en la cual, después de haberles dado algo de beber, los colocaba, y la cama, si la persona tenía muy larga el cuerpo y por donde quedaba fuera, le cortaba los pies o la cabeza para que el cuerpo quedara exactamente en la cama. Y si era muy chiquita y quedaba adentrito, le amarraba piernas y brazos y jalaba estos hasta que quedara al lado de la cama. Entonces, la cama de Procusto se utiliza ahora como una metáfora de cuando tú analizas algo y la realidad no responde a lo que estás analizando, y entonces las recortas. En términos cotidianos se dice cuando cuchareas tus datos, ¿no? Cuando, O dibuja. Bueno, no dibuja. sí, sabes que de pronto dices, a ver, yo voy a hacer una investigación para ver cuál es la percepción del gobierno de Macri en la gente, porque yo estoy seguro que la gente está muy enojada con Macri. Entonces haces tu universo muestral, generas un instrumento de medición, haces todas las cosas, pero tú buscas que la gente esté enojada con Macri, y entonces formulas tus preguntas de una manera determinada, y esa manera en la que formulas tus preguntas trata de llevar hacia allá. Primer sesgo. Luego, cuando tú tienes los datos, ¿no? Tú interpretas esos datos, y aún así te lleva la sorpresa de que parece que la gente no está tan enojada con Macri como tú piensas que está. Y entonces, ¿qué haces? Modificas. Porque la realidad tiene que adaptarse a lo que tú piensas que es la realidad. Esto que, por ejemplo, en áreas de ciencias sociales, de ciencias exactas, de ciencias biológicas, responde a errores metodológicos que son observables por una persona que tenga entrenamiento. Es decir, nosotros tenemos formación sociológica. Cuando vemos una encuesta en la televisión y vemos el cuadro metodológico, nos damos cuenta que esas encuestas que hacen en la televisión pues no son representativas. Entonces, si no son representativas, o sea, pueden decir cualquier cosa. A mí me ha pasado de trabajar para consultoras o programas, proyectos de la facultad como encuestadora, y leer antes de arrancar a trabajar la entrevista y la encuesta, y estaba mal.
Sí, los instrumentos se hacen Sí. muchas veces. Lo hemos planteado, de hecho. ¿Sabes? Hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho una encuesta que presentaron hace algunos años, en donde las preguntas era algo así como, en lugar de preguntar ¿por quién va usted a votar?, no, decían algo así como, ¿está usted de acuerdo con la peligrosa posición del candidato tal? Claro. Entonces como, compadre, pues, o sea, tus preguntas están llevando hacia una... Como abogados también pasa, ¿no? Sobre todo en materia penal. Aquí oralidad, Sí. penales, eso pasa, ¿no? Que los abogados preguntan las maneras dirigiendo las respuestas de los testigos. Y claro, es motivo de tacha, ¿no? Es motivo de que las preguntas no sean válidas, pero lo intentan todo el tiempo. En la academia pasa lo mismo. En la academia, los académicos, sobre todo los académicos que no tienen contacto con la vida cotidiana, suelen pensar que han estructurado conceptos que van a servir para siempre, ¿no? Como, este es el concepto de lo que es un derecho real, y este concepto de derecho real es inmutable y nunca va a cambiar. Y después se genera, sobre todo en derecho pasa, fíjate, en otras áreas no, en sociología eso no pasa, porque tenemos otra visión tal vez, pero en derecho pasa mucho que se legitima o se sustenta la inamovilidad de los conceptos haciéndole una falsa eternidad en el pasado. Esto es así desde los romanos. Entonces así como es así desde los romanos, entonces va a ser así. No, claro, sí, en Sí, sociedad. además de hecho estuvimos con libros de hace, Sí. tan hace O sea, nosotros 100 también, años. por ejemplo, o sea, lo que pasa es que, o sea, también estudiamos con clásicos de 1500, por ejemplo, que yo Maquiavelo, pero lo que hacemos es ver cómo en esos conceptos de ese momento pueden, digamos, Reinterpretarse. reinterpretarse en esta sociedad o no. Sí, O claro. se utiliza el concepto para decir, bueno, hoy en día la sociedad no es así, Sí. pero no es que... No, Claro. a nosotros nos Acá no. enseñan. Te dicen, bueno, la definición de cosa es tal, Sí. se remonta a hace 200 años que Di Pietro decía tal Sí. cosa. Pero además, ¿sabes qué es lo curioso? Que cualquier historiador serio del derecho, cualquiera se da cuenta que no es cierto. ¿Sabes? O sea, un simple ejercicio de tomar los apuntes de los estudiantes de La Plata, por ejemplo, desde la fundación hasta ahora, vería cómo Di Pietro ha dicho cosas distintas, ¿no? En periodos distintos. Claro. ¿Por qué? Porque es obvio, ¿no? La historia se construye de atrás, no, de delante para atrás. Es como llegar a una manzana, o como tener una manzana y llegar a la raíz, ¿sabes? Los caminos son muchísimos y las raíces son muchísimas, pero tomas un camino y luego dices, mira, ese es el camino. Entonces, eso pasa mucho, y eso es un gran problema de las visiones conceptuales sobre los conceptos jurídicos, que se asumen siempre como cerrados. Y es un problema no solo teórico, sino también metodológico, porque algo tan dinámico como los derechos, entonces se encuentra limitada a ciertas formas. Y lo que sucede muchas veces es que te dicen, sí, mira, yo te acepto la idea de derechos humanos, pero ya cuando hablamos de derechos de los animales ya estamos hablando de otra cosa. Y dices, bueno, sí, ¿no? Si hablamos de derechos de los animales, estamos hablando de otra cosa, pero tampoco es que sea tan distinto, ¿sabes? Y lo que tenemos que hacer es problematizar estas distinciones, darnos cuenta que no son distinciones ostensibles, que no son distinciones que existan en la naturaleza por sí mismas, que son distinciones analíticas nuestras. Son construcciones. Exacto. Y que todo lo que está construido puede ser transformado, ¿no? Entonces, es el primer elemento que se necesita para una visión crítica de los derechos humanos, entender que no son eternos nuestros conceptos. Y aparte es como medio contradictorio porque mismo vos tenés un código penal o la constitución que también se cambia. Un montón de reformas, claro. Un montón de reformas, o sea, por más que lleve su proceso y en general no se Sí, suele hacer. Pero fíjate que esa es la trampa precisamente. La reforma no va sobre el concepto. Eso es lo que iba a decir. Esa es la trampa del derecho. Que el derecho entiende muy bien la movilidad, digamos, de la norma, pero manteniendo la idea del concepto igual.
Esa es la cuestión, que hace una separación entre la dimensión descriptiva explicativa del derecho y la dimensión prescriptiva de las normas jurídicas. ¿Sabes? Claro, el concepto siempre es el mismo. Sí, el concepto sigue siendo el mismo, pero cambiamos la forma de regulación. Ajá. Mira, el ejemplo, por ejemplo, matrimonio, ¿sabes? Que de pronto un romanista, no, de pronto un conservador, porque hay romanistas muy progres y hay gente que da derecho social que es muy conservadora, ¿no? Pero un conservador te puede decir, es que no puede haber matrimonio entre dos hombres, porque la raíz matri viene de mater, madre, monius, y te dicen, entonces es la unión entre un hombre y una mujer. Y tú lo que dices es, bueno, es que si lo tomamos exactamente así, entonces nuestros matrimonios tampoco son matrimonios. Porque si nos vamos a remontar a lo que significa matrimonio en términos de derecho romano, lo que tenemos no es matrimonio ahora, es otra institución totalmente distinta. Y es muy interesante, fíjate, porque, por ejemplo, hay un estudio muy, muy bueno publicado por la Facultad de Derecho de la UNAM, por el maestro Seba Rosso, es un civilista que tiene muchos conocimientos de derecho romano, donde el maestro inicia desde la estructura del término matrimonio, cómo viene de mater y cómo mater viene de una raíz indoeuropea que significa, hace un análisis etimológico muy bueno y plantea con posterioridad la existencia de muchas formas de matrimonio a lo largo de toda la humanidad. Y te dice cómo el matrimonio, entendido como una relación monogámica estructurada para la conformación de lazos familiares, es una visión que tiene su origen, tiene su nacimiento como institución, no porque solo haya surgido ahí, sino que se institucionaliza y se lleva a todo el mundo en una pequeña región del mundo. Y después dice, este matrimonio, la institución del matrimonio ha tenido muchas transformaciones a lo largo de la vida, y te plantea como las grandes transformaciones. Primero, la idea de la monogamia, ¿no? La idea de matrimonio como una unión monogámica. Y te lleva hasta transformaciones recientes, como la necesidad del amor en el matrimonio, que es una idea de hace 2 siglos, ¿sabes? De menos. Incluso las mamás de nuestras abuelas, los papás de nuestras abuelas, no se casaron por amor, entendido como ahora nosotros lo entendemos. Y luego cuando te dicen, ay, es que antes los matrimonios duraban más, claro, que el elemento central no era que estuviéramos felices, el elemento central era otra cuestión, la reproducción de la vida material. Nosotros ya tenemos otra idea, pensamos que si yo me voy a casar es porque quiero casarme con la persona. No sé si conoces a un sociólogo que se llama Giddens. Sí, como no, Anthony Giddens. Anthony Giddens habla justamente sobre eso, o sea, de la imaginación sociológica, de lo que hay a través de un simple acto de un café, un acto de matrimonio y determinadas cuestiones así, en donde justamente habla de esto, de cuál es el concepto del amor. O sea, de que hoy, que en su momento el matrimonio no existía el amor, era por compromiso, claro, era entre familias y demás. Y bueno, sí da varios ejemplos, pero justamente habla de esto también. Claro. Pero entonces es muy claro que la idea de amor metida en el matrimonio es muy reciente. Ese maestro lo articula muy bien, ¿sabes? Muy bonito. Y después habla del fin del vínculo del matrimonio, es decir, el divorcio. Y cómo fue una gran lucha en México, fue una gran lucha en América Latina, fue una gran lucha en Europa, porque la institución como tal del matrimonio, tal y como la concebían los romanos, era impensable. La disolución del vínculo por una institución como el divorcio. Habían otras instituciones que establecían el fin del vínculo, pero eran, es decir, la idea de divorcio es otra cosa. Y entonces habla de cómo se ha transformado necesariamente la institución del matrimonio, ¿no? Y dice, no podemos decir que el matrimonio ahora es el matrimonio de los griegos, o de la Edad Media, o de hace 300 años, o de hace 200 años, porque el matrimonio es una construcción cultural, social. Y después de hacer una maravillosa historia sobre el matrimonio, se echa las 2 últimas páginas diciendo, sin embargo, siempre existió una constante, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.
el concepto. Sí, y dice, y por lo tanto el matrimonio entre personas del mismo sexo es una aberración conceptual e histórica. ¿Sabes? Pero es como un salto al vacío. Claro. Porque si eso lo hubiera escrito en 1930, entonces lo que hubiera sido una aberración conceptual e histórica hubiera sido el divorcio. Claro. Y si lo hubiera escrito en 1800, la aberración conceptual e histórica hubiera sido el matrimonio por amor. Y si lo hubiera escrito, ¿sabes? Y si lo hubiera escrito en el 2000 a.C., la aberración hubiera sido la monogamia, ¿no? Y entonces es como, depende de dónde estés, es que de pronto algo te parece una aberración histórica. Claro. Entonces, eso es un peligro que tenemos quienes trabajamos con conceptos jurídicos. Sí, además, perdón, lo que cuesta hacer una reforma en un código en lo que es materia conceptual y los debates sí. y los congresos que conllevan. Pasó acá, por ejemplo, bueno, cuando surgió la ley del matrimonio igualitario, con la reforma a la parte de familia del código, la definición de matrimonio, que en el código de Vélez decía que era la unión entre un hombre y una mujer y terminar reemplazándolo por personas. Lo mismo con el tema con todas las innovaciones para reproductivas, qué pasaba con lo que era fecundación in vitro y todo eso, los embriones bioconservados. La definición era la concepción en el vientre en el vientre, decía. No, la concepción y no especificaba. Claro. Y después le agregan en el vientre materno. Para hacer la distinción. Para que si está en una pipeta, no está concebido hasta que no esté inserto. Claro, todo de la mano de la definición de persona y todo. Pero llevó años y muchos estudios para poder modificar esas definiciones puntuales en el código. Claro, y además sabes que la cuestión es que en muchas ocasiones, cuando se hacen las modificaciones conceptuales, el concepto ya no significa eso. Claro. O sea, ya se quedó atrasado, ¿sabes? Porque tarda tanto. Entonces, eso pasa mucho. Y en el derecho, ¿por qué pasa tanto en el derecho? Porque el derecho es una forma centralizada de toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, en la ciencia existe una comunidad científica. En el derecho, aun cuando existe una comunidad jurídica, existe un grupo que decide qué es lo que dice, ¿no? O sea, hay un árbitro, digámoslo así. Si hubieran jueces de la ciencia, probablemente las cosas serían igual, ¿no? Sería muy complicado. Ahora, todo esto empecé a decirlo por las dificultades de definir los derechos humanos. Sí. Y entonces, primer elemento eso. Segundo elemento, entender que la complejidad del derecho, que la complejidad de la vida no puede ser reducida a visiones simplistas, y que si nosotros hacemos reducciones de la complejidad es solamente con motivo de entender y analizar, pero que esa reducción no puede ser tomada como una manifestación o representación real 100% de la realidad. La realidad es mucho más compleja que lo que nosotros hacemos. La vieja fábula de los 5 ciegos, ¿no? Cinco hombres ciegos que nunca han visto un elefante son llevados ante uno, y entonces cada uno de ellos toma una parte distinta del elefante y después le piden que los describan. Ninguno lo puede describir correctamente porque todos dicen, es como una serpiente, es como una mariposa grandota, es como un árbol. ¿Por qué? Porque están tomando pequeñas partes. Entonces nosotros, la realidad, que es compleja y dinámica, que es como decirlo, una película, nosotros le tomamos una fotografía y con eso trabajamos, pero la película sigue y no podemos tomar la fotografía y decir, mira, esta fotografía representa la película, lo cual no significa que la fotografía esté fuera de la película, significa que nosotros tomamos un flashazo, un momento, un instante. Luego, si es tan compleja, entonces lo que nosotros tenemos que entender es que tiene muchas dimensiones distintas de abordaje. En la lectura yo propongo 3 dimensiones. Alguien me dijo, es que puede haber muchas más, puede haber 4, puede haber 5. Claro, pero ese es otro problema, ¿sabes? Como yo establezco estas 3 porque a mí me parecen fundamentales y estoy seguro que eso puede ser confrontado y rebatido siempre que sea dentro del mismo discurso, pero tampoco puedo decir
como es inabarcable, entonces no lo voy a hacer. Yo he puesto 3 que considero las esenciales, que es una dimensión política, una dimensión filosófica y una dimensión normativa, no necesariamente jurídica. Por un lado, la dimensión filosófica hace referencia a los derechos humanos como una gramática de la dignidad particular que se desarrolla en la sociedad occidental moderna, con la intencionalidad de mostrar las pretensiones morales con ámbito de universalidad que esta sociedad desarrolla. ¿Qué significa una gramática de la dignidad? Si nosotros observamos el papel de la gramática dentro de la estructuración de la lengua, consiste precisamente en la manera en la que nosotros generamos las reglas para poder expresarnos. Como gramática de la dignidad entiendo entonces la manera en la que una sociedad determinada, la sociedad occidental moderna, trata de articular las reglas a través de las cuales lo que es digno es entendido en la sociedad. ¿Y cuáles son las características de estas reglas? Que se anclan en ideas de universalidad, de individualidad, de igualdad formal. Es decir, la pretensión moral que nosotros articulamos bajo los derechos humanos siempre tiene que ser universal. No puede ser una pretensión particularizada, una pretensión para mí que excluye a otros, una pretensión que tiene un carácter universal, que se ancla en la idea del individuo en cuanto está articulada en una sociedad que se entiende a sí misma como individual. Que se fundamente en la idea de la igualdad formal, es decir, que piensa que todos y todos somos iguales ante esa pretensión, que no va a haber una persona que va a verse más beneficiada de inicio por esa pretensión, aun cuando materialmente pueda ser por las condiciones particulares de cada uno. Sin embargo, como platicábamos, esta idea de que tenemos pretensiones distintas y mejor aún maneras de resolver estas pretensiones distintas, el ejemplo que yo pongo siempre, cuando nosotros hablamos de principios, por ejemplo, cuando hablamos de principios morales, cuando hablamos de valores y decimos es que todos tenemos el derecho a desarrollar como nosotros querramos nuestra propia corporalidad, la manera en la que nosotros nos vemos debe ser un derecho porque se basa en el principio de que cada uno es dueño de su cuerpo y de que cada uno tiene libertad para desarrollar su propia expresión cultural, social, si lo quieren, pero mía. Y sin embargo, eso nosotros lo entendemos con ciertas prácticas concretas, ¿no? Y esas prácticas concretas, que significa, por ejemplo, el que tú vistas así, el que yo vista así, el que tú vistas así, cuando nosotros vemos a gente que de manera voluntaria se viste de una manera que nosotros pensamos que yo nunca vestiría de manera voluntaria, llego a pensar que lo que pasa es que esa práctica que esa persona está haciendo es una práctica que vulnera el principio que yo sigo. El ejemplo más claro para las sociedades occidentales se encuentra en el uso del hijab, la burka o el velo. En cuanto es claro que una persona que desarrolla su vida en la sociedad occidental moderna, en las grandes ciudades, en Buenos Aires, en México, en Nueva York, en Washington, en París, en Londres, en contextos culturales en donde el hijab o el velo no es dominante, pues no va a tener ganas de ponerse un velo, ¿no? Es decir, ¿para qué querría alguien así ponerse un velo? Y sin embargo tiene la libertad de hacerlo. Simplemente lo que la gente dice es, bueno, yo tal vez me pondría ese velo un día para ver cómo se me ve, pero andar con él todo el tiempo, o sea, eso es como imposición, ¿no? Pero por el otro lado, mujeres que han crecido en sociedades en donde el velo es una forma de identidad cultural, no lo ven como una imposición. No lo ven como una imposición, así como nosotros no vemos tampoco como una imposición, por ejemplo, que el profesor de Derecho venga de traje. O que el hombre no use pollera. Eso. O no vemos como una imposición, ¿sabes? El que yo me deje el cabello largo. Yo lo veo como un reflejo de mi propia voluntad. ¿Por qué? Porque esto es contestatario dentro de mi medio, en la Facultad de Derecho. Incluso hay profesores que te dicen así, pero ya tienes muy largo el cabello, ¿no?
Le digo, no, lo voy a dejar a la cintura, fíjate. Aquí. Y No voy a vaya, hacer rastas. sí, ¿sabes? Cuando hay alguien que es muy cercano, cuando es un amigo, me dice, ay, te estás dejando mucho el cabello, ¿no? Es que es para cortármelo y pasarte un poquito aquí. Claro. No, yo me acuerdo mucho de un amigo que me dice, ¿y ahora ese greñerío? ¿Por qué te lo dejas así? Que todavía puedo. Claro. Pero, claro, pero eso yo lo veo como un reflejo de mi propia voluntad, ¿saben? Pero estamos de acuerdo en que existen ciertos constreñimientos sociales para que yo no lo haga, para que yo no lo corte. Por ejemplo, tú tienes el corte aquí a los lados, ¿no? No sé cómo sea acá, pero por ejemplo en las facultades de Derecho existen desincentivantes sociales en México para que las chicas hagan eso. Los chicos ni te digo, ¿no? Es como ¿sabes? Sí, cuando me lo corté, imagínate que yo soy secretaria, Eres muy joven. secretaria de un director. Uh-huh. Y me miró y me dijo, ¿qué te hiciste? Porque acá en general es más un corte hippie ese. Ajá. Y me dijo, ¿qué te hiciste? Y yo lo miré como diciendo, De es verdad. pelo, crece. Sí. No es que me tatué toda la cara. Claro, pero esa era precisamente la otra cosa que iba a decir. Que nosotros, yo nunca me tatuaría toda la cara. Y si veo a alguien que se tatúa toda la cara, digo, Dios, pero ¿qué hizo este hombre? Yo creo, perdón, ¿no? Con respecto a lo del pelo, que también es, depende de quién te lo diga, porque nosotros, por lo menos a nuestra edad, estamos más acostumbrados a que ahora es recurrente que se corten el pelo así cualquier persona, pero para nuestros papás es como, no, Ella también te dijo, ¿verdad? por eso, o los directores. Ella no se lo haría. No, pero tal vez, No, pero por una cuestión de gusto. claro, No tiene nada que exacto. ver. Como una Sí, forma. claro. Pero esa es la cuestión, ¿sabes? Pero entonces hay, y te lo voy a poner así, va a haber alguien que te va a ver y va a decir, ay, es que ustedes ya hacen cualquier cosa con tal de que los amigos los miren bien. Y tú dices, güey, esos zapatos que usas son la cosa más incómoda del mundo y te los pones para quedar bien. Es decir, no ves tus propios constreñimientos y tus prácticas las entiendes como las únicas prácticas puras. Sí. Estamos hablando de sociedades en donde, es decir, estamos hablando de facultad a facultad. ¿Sabes? Allá en Coimbra existe algo que se llama praxe. Y, a ver, en términos muy sencillos, los trajes del Harry Potter y de esas escuelas están basadas en los uniformes de las universidades portuguesas. Los estudiantes van así en la universidad portuguesa. Llevan unas capas con unos mantones encima, negros, una cosa espantosa. Camisa blanca con una corbata, y van así. Y no es un reglamento universitario. Es como una tradición que se ha ido fortaleciendo, que fue prohibida durante la dictadura y que entonces en cierto sentido por algunos grupos se entiende como una oposición, pero en otros se entiende de una manera muy conservadora porque es algo que viene desde el siglo XVI. Entonces, ¿saben? Ahora, ese traje no es usado obviamente por todos, porque como no viene en el reglamento, entonces no te pueden obligar a usarlo. Pero las asociaciones estudiantiles solo apoyan a las personas que usan esos trajes, ¿sabes? Si no usas esos trajes, ¿sabes? Va a ser como más complicado. Estoy seguro que esa misma dinámica también se reproduce aquí con los grupos estudiantiles, en otro sentido, ¿no? Pero algo así debe haber también. Ahora, hay un grupo muy grande de estudiantes en Coimbra que se visten de una manera particular, que es, como tú lo dijiste, es la vestimenta hippie, ¿no? Totalmente. Es rastas, camisas sin mangas, de estos pantalones como ampliotes que son como muy ligeros, chanclas, piercings, ¿sabes? Y entonces ellos se reúnen y ellos hacen un movimiento que es como el movimiento anti-praxe, porque dice que basta de la uniformidad que impone el capitalismo. Y yo los juro que cuando los veo digo, pero es que ustedes también tienen un uniforme, o sea, que todos están vestidos igual, ¿sabes? Pero se los juro, o sea, parecen copias unos de otros, ¿no?
Ahora, la cuestión es que ellos entienden la libertad como su propia libertad. Y entonces ven los constreñimientos de otros y dicen que no es libertad. Entonces, para una perspectiva crítica tenemos que tener muy claro una distinción entre principios, valores y prácticas. Y que nosotros no podemos centrar la lucha de los derechos humanos en las prácticas, porque las prácticas son social, culturalmente, históricamente construidas. Un mismo valor y un mismo principio puede ser entendido de forma distinta en la misma sociedad en momentos diferentes. Es así de sencillo. Y eso genera entonces que visiones distintas del mundo tengan confrontaciones constantes sobre cómo deben interpretarse los principios y qué prácticas deben seguirse. Una puja de poder. Sí, y esa es la dimensión política de los derechos humanos, porque los derechos humanos surgen como una confrontación tanto de nosotros como sociedad con la idea de comunidad, con el sistema de producción capitalista, con los grupos de poder, como dentro de nosotros por la pugna de poder dentro de esa sociedad. Y finalmente, pues la dimensión normativa, que no tengo que aclararla mucho porque es la más conocida de todas, que es que esta gramática de la dignidad, que tiene una caracterización confrontacional, se articula a través de elementos normativos. Esa es una diferencia de otras gramáticas de la dignidad existentes, que se articula como si fueran reglas, es decir, como los derechos se articulan como pretensiones morales con forma de reglas. En nuestro sistema particular, como las reglas se entienden principalmente como reglas jurídicas, entonces las reglas que articulan a los derechos se asumen como derechos, como normas, perdón, en sentido jurídico. Pero eso es una reducción. Y cuando los derechos humanos como conjunto, porque nosotros tenemos el conjunto de derechos humanos con sus múltiples dimensiones, entra en contacto con el mundo derecho, cuando entra aquí en contacto, entonces todos los derechos que están contenidos en el derecho son derechos subjetivos, y estos en particular reciben el nombre de derechos fundamentales, que adquieren, ingresando al derecho, algunas características de los derechos en sentido político filosófico, es decir, se vuelven universales, se vuelven inalienables, imprescriptibles, nadie te los puede quitar, nadie te los puede limitar con posterioridad al acto que los crea. Si limitaciones posteriores no pueden existir, y se asumen como el fundamento de la sociedad como está construida. Son progresivos, en cuanto siempre va avanzando, no puede existir como un retroceso en teoría. Ahora, cuando nosotros entendemos así, entonces nos damos cuenta que la visión limitada de los derechos fundamentales, que se utiliza para oponer a los individuos en nuestras comunidades, es solo una parte mínima de los derechos. Y entendemos entonces que si bien en ocasiones las pugnas por los derechos fundamentales parecen afectar a terceros, esas pugnas en una dimensión mucho más amplia son pugnas no en ese sentido jurídicas, sino pugnas políticas. Por tanto, la resolución de esos conflictos no es una resolución jurídica, como está la ponderación, sino política, que no es que la manera de reducirlo a lo jurídico es una manera conservadora que busca establecer una caracterización técnica que impida que las clases populares accedan de manera eficiente a esos mecanismos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo técnico, haces que haya gente que no puede entrar. Es así de sencillo. Quien no tiene entrenamiento, entonces no puede entrar. Oye, pero es que fíjate que a mí me parece que el derecho a la movilidad, sí, mira, pero es que estamos hablando en términos eminentemente técnicos. Entonces el derecho a la movilidad no es eso que tú crees, porque de acuerdo a tal. Entonces es acallar voces. ¿Saben? Foucault tiene en una de las conferencias que hizo en el Colegio de Francia, le preguntan acerca del carácter científico de algo, ¿no?
Y él lo que dice es, bueno, aquí lo más importante es preguntarnos por qué a ti te interesa que ese algo tenga un carácter científico. Y la razón es muy sencilla. No quieres que ese algo tenga o no una caracterización de científico porque sea esencialmente bueno para ese algo, sino para excluir saberes y prácticas a las cuales no les vas a dar la caracterización de científica, y por lo tanto invisibilizar y acallar esos saberes y prácticas. De la misma lucha, la reducción conservadora de los derechos humanos a derechos fundamentales busca establecer una separación técnica entre quienes saben y quienes no saben sobre derechos. Y la verdad es que en nuestra vida cotidiana, tanto sabe de derechos el ilustre profesor de la Facultad de Derecho como el campesino o el obrero que todos los días ve vulnerado su dignidad humana. No, por lo menos lo que yo creo. El profesor de Derecho no diría lo otro. Pero es porque no sabe. Sabes que yo tengo, bueno, yo tengo mucho estas pláticas con mis compañeros y se ponen gravísimos, ¿no? Algunos. Me dicen que hago una apología de la ignorancia, que favorezco el pobrismo y que pienso que el pueblo es bueno. O sea, me utilizan todos los clichés de la derecha, ¿no? Contra las visiones igualitarias. Y yo siempre nada más sonrío y le digo, pensaba igual que tú, pero me puse a estudiar. ¿Sabes por qué? Todos los discursos meritocráticos, que a mí me pasa mucho, ¿sabes? Todos los discursos meritocráticos se caen cuando alguien con más mérito tiene una opinión contraria del que está defendiendo la meritocracia. Yo me acuerdo mucho de una compañera que asumía, ¿no?, la meritocracia como una cuestión esencial en las sociedades modernas y que además era benéfica y favorable. Y entonces estábamos platicando y tal vez 2 horas estuvimos platicando, ¿no? Y yo me acuerdo mucho porque de pronto ella dijo, no, es que tú no me puedes decir eso. Obviamente las personas que tienen más estudios saben más, y por supuesto que las personas que tienen más estudios entonces van a poder realizar mejor una interpretación del mundo. Y le digo, ya que yo tengo más estudios que tú, entonces mi visión del mundo es más adecuada según tu propio concepto y por lo tanto tienes que aceptar lo que yo estoy diciendo. No, Sergio, porque tú y yo, entonces, bueno, entonces aquí es una cuestión meritocrática. Y me terminó diciendo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que eres un dictador, no quieres que otras personas opinen, piensas que porque estudiaste mucho. Y yo, cada uno va a tener su visión, no importa, o sea, ninguna va a ser mejor que otra, son distintas. Claro, y la pugna política, porque es una pugna política, eso después de todo, no se resuelve con una clasificación de las personas por sus lados académicos o estudios. En todo caso, las pugnas se resuelven por coherencia interna, por suficiencia con la realidad. Pero el argumento meritocrático, que lo utilizan un montón, ¿sabes? Ahora es un asco. Bueno, chicas, nos quedan entonces 10 minutitos porque tenemos Sergio y las voces, asistir a la conferencia. ¿Tuvieron oportunidad de leer? Bueno, ¿hay alguna pregunta o algún comentario sobre las lecturas? Bueno, yo leí los textos. Lo que más me llamó la atención, por así decirlo, donde vi muy reflejado, capaz también por ser abogada, en el texto del movimiento de los sin tierra, ese, cuando se lleva a la justicia este tema, la respuesta que da el tribunal inferior y el superior. Y la cuestión de la autonomía de las instancias. O sea, que en el tribunal inferior no tienen por qué responder a lo que ya con anterioridad ha resuelto otro organismo superior. Y como que va de la mano de
bueno, esto más o menos lo habíamos hablado, de el tema de los tiempos procesales y cómo se va a aplicar a los procedimientos. En este caso, que la puja por las tierras, si es de un bien común para la sociedad o si se van a respetar o priorizar los derechos de los terratenientes o de los propietarios, por así decirlo. Entonces, y todo eso llevado al movimiento de los sin tierra y cómo ellos intentan bueno, en el texto hablan de que usan mucho los medios de comunicación para tanto ellos por un lado y el gobierno por medio de su llegada a los tribunales, de cómo cada uno intenta con distintos fundamentos sobre el mismo sentido llegar a tener la razón de su lado. Que fíjate que el movimiento sin tierra es un ejercicio bien interesante para ver la criminalización de la protesta, porque en términos eminentemente formales lo que hacen sí puede ser clasificado como un delito, sí puede ser tipificado, ¿no? Porque ellos lo que hacen es que llegan a una propiedad privada que está desocupada, que está abandonada, la toman y empiezan a trabajarla, ¿sabes? Y entonces lo que sucede es que después los propietarios, que generalmente son grandes terratenientes, los cuales, ¿sabes? Los sin tierra se pueden ir y van a volver a abandonar esa tierra. Sí. Pero es una cuestión de la propiedad. Y saben ustedes que hay muchas ocasiones, por ejemplo, el SAT, el Sindicato Andaluz ¿cómo se llama? Sindicato Andaluz, no me acuerdo, Sindicato Andaluz de Trabajadores, tal vez, SAT, tiene unas tácticas parecidas. Llegan a fincas que están abandonadas, que ahora son propiedad, por ejemplo, de grandes empresas, y las toman. Y algo muy curioso que me estaba contando un compañero que pertenece a ese sindicato es que cuando ellos toman las tierras, sin que se medie denuncia del propietario, que muchas veces no lo sabe, el Estado inicia con los procedimientos penales. Y es muy curioso, fíjate, porque ese tipo de delitos requieren necesariamente que haya una querella de la parte. ¿Por qué? Porque yo he estado, no puedo decir, ay mira, ellos están entrando a una casa que no es suya, si el dueño de la casa no está diciendo Que es suya, que no quiere que entren a su casa y que, ¿sabes? Tiene lógica. Pero no, el Estado inicia las acciones en contra de ellos sin que medie. E incluso lo que me comenta es que en muchas ocasiones lo que pasa es que inicia las acciones contra ellos y al mismo tiempo busca a los propietarios para informarles y para que ellos ratifiquen las denuncias. actúan de oficio. Sí, pero no se debe actuar de oficio en esos casos concretos. Ahora, ¿por qué lo hacen? Y eso es algo que tenemos que ver. Lo hacen porque la propiedad de la tierra es uno de los pilares de la forma de producción que nosotros tenemos. Y, o sea, es un elemento, como lo veíamos ayer, es un elemento de esos centrales que generarían una crisis sistémica, no solo una crisis económica. Y lo que nosotros vemos entonces es, ok, lo que hacen ellos podría ser interpretado como un delito, ¿sabes? Pero como lo mencionamos aquí ahorita, eso es sí y solo si entendemos a los derechos, entre ellos el derecho a la protesta, como elementos solamente jurídicos. Porque si no, entonces observamos que la protesta que se da en esos casos es una protesta mucho más amplia que lo jurídico y que la solución no puede ser solamente jurídica, sino que tiene que ser política. Sí, es que ellos como que también usaban el fundamento de que en realidad los terratenientes son usurpadores del suelo público y que debían ser esos terrenos restituidos al Estado para que el Estado los redistribuya entre los que no tenían suelo, porque tener suelo es un derecho. Sí, sí, sí. Entonces son movimientos bien interesantes para ver esto, ¿saben? Porque es muy fácil, o sea, si cuando hablamos de criminalización y luego la gente dice, ay, bueno, sí, es que la protesta social se criminaliza, porque mira,
a las abuelas de la Plaza de Mayo, luego les mandan a la policía y pobres. Claro, hay elementos, hay momentos, hay figuras en donde la criminalización es muy obvia, pero hay otras en donde la opinión pública dice, es que eso no es criminalización, eso es un delito, ¿no? Y ahí, en esos casos, es donde hay que tener más cuidado, porque es donde es más fácil que la criminalización entre, y criminalizándolo sin tierra, se criminaliza a todos los demás que luchan. Entonces, es como muy interesante. Antes, para cerrar, nada, no tiene que ver con algún texto en particular, pero vos nos habías dicho de hacer un trabajo. Sí, el trabajo final de evaluación será un trabajo de 6 páginas, ¿no? ¿Les parece bien? Sí. 6 páginas, con ya sea Times o Arial número 12, inclinado 1.5, en donde ustedes desarrollen un pequeño trabajo sobre cualquier tema que ustedes quieran, de cualquiera de los temas que ya hemos visto en clase. Lo que nosotros vamos a hacer es que si es de la parte de criminología, Jackson lo revisará. Si es la parte de criminalización de la protesta, lo reviso yo. Si es una mezcla entre ambos, revisaremos uno y uno, ¿no? De la misma manera, no crean que, oye, pero es que si lo revisas tú, tal vez tú eres más bondadoso que Jackson para calificar. Después de haberlo revisado, el otro obviamente lo leerá y platicará sobre eso. Y en caso de que haya una disparidad muy grande entre opiniones, pues tenemos un tercero en discordia, ¿no? Que sería Mónica. ¿Les parece adecuado? ¿Y cuándo lo mandamos? Mira, eso lo tendríamos que platicar con la doctora Olga sobre fechas y eso. Yo, por mí, diría que... ¿Qué es hoy? Hoy es 20. Hoy es 20. Yo diría que para el día del trabajo estaría bien, ¿no? Vale. Bueno, ¿y lo mandamos por mail o quieren que lo entreguemos en formato No, papel? lo mandan en correo electrónico, al correo electrónico mío que ustedes ya tienen, con una copia a la coordinación del seminario. Bueno, se lo mandamos a Olga, el Sí, que nos mandó ella. sí, a ese. Y en caso de que ustedes ya puedan acceder a la plataforma, bueno, Me dijo que el lunes. si en algún momento pueden acceder, yo les recomendaría que también lo subieran. Bien. Voy a abrir un foro, porque hay un forito de discusión, les voy a abrir una pestaña para colocar los trabajos, para que ustedes también puedan incluirlos. Bueno. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, pues les agradezco mucho, chicas. Gracias a vos.